Buenas tardes, Lina. Bien, voy a iniciar con el llamado a lista. Por favor, como siempre, contesten preferiblemente a través del micrófono. Island, Romero, Island. Si alguien me escribe en el chat, como no estoy viendo el chat, sino estoy viendo el listado, entonces, por favor, alguien de los que puede hablar, me dice tal persona habló en el chat y yo entro a mirar. Angulo García, Presente, profe. Azuero Gómez, Presente, profe. Bermúdez Capera, Presente, profe. Cárdenas Suárez, Presente. Cubides Franco, Cubides, no está. Duarte Castro, Presente, profe. Enciso Barrera, Escribo Enciso. presente en el chat. Ah, listo, gracias. Gómez Pachón, Gómez Pachón, no está. Listo. González Rodríguez, Escribo en el chat. listo, gracias. Jiménez Rangel, Presente, profe. Martínez Antonio, Martínez Antonio, no está. Mateo Rocha, Presente, profe. Ocampo Ayala, Presente, profe. Parra Páez, Presente, profe. Ramírez Gutiérrez, Presente, profe. Ribeira Iguarán. Profe, está sin internet. Ah, ok, listo, gracias. Rodríguez Loaiza, Presente, profe. Suárez Noy, Presente. Tarazona Vélez, Presente. Vela Reyes, Presente. Belandia González.
Belandia González. No está. Listo, pues. Listo, pues. Profe, a mí me llamó, es que el sonido me tardó en llegar, entonces no sé. Ah, bueno, listo, ya te quito la falla, Cubides. Ah, listo, vale, profe. Gracias. Hoy vamos a continuar con el concepto o la idea que trabajamos la última clase antes del parcial, que era el concepto de derivadas parciales. Yo vuelvo e insisto en que el cálculo de derivadas parciales no tiene pues mayor misterio, teniendo en cuenta que pues calcular derivadas parciales es en el fondo lo mismo que calcular las derivadas que nosotros conocemos pues de toda la vida, por decirlo de alguna forma. Calcular derivadas parciales o el proceso de calcular derivadas parciales no es más que el proceso de derivar de la manera usual, y yo insisto en el uso de ese término usual, porque es la misma forma de derivar de siempre, con las mismas reglas, con las mismas ideas, solo que a la hora de calcular derivadas parciales, nosotros tenemos que prestar atención a cuál es la variable con respecto a la cual se está derivando. Pero por lo demás, no es nada nuevo ni estrambótico este proceso de calcular derivadas parciales. Yo quiero hoy entrar a discutir en esta sesión corta que tenemos hoy acerca de cómo generar derivadas también parciales, y lo voy a escribir acá, parciales también, de orden más alto. Ustedes preguntarán a qué me refiero con orden más alto, orden superior. Yo creo que ustedes cuando estaban en su curso de introducción al análisis, hablaron de lo que eran las derivadas de primer orden, de segundo orden, de tercer orden, o lo que se conoce comúnmente como las segundas derivadas o las terceras derivadas. Y la idea la idea es que nosotros hoy reproduzcamos ese proceso de calcular segundas derivadas y terceras derivadas y derivadas de orden superior, pero ahora para funciones de varias variables. Vamos a ver que la idea no es muy compleja y honestamente esto operativamente no tiene mayor misterio. Lo interesante, como siempre, vendrá cuando veamos las aplicaciones. Pero aquí hay ciertos detalles que nosotros tenemos que considerar. Y para ilustrar esos detalles, quiero que miremos lo que se está proponiendo en pantalla. Yo tengo una función de dos variables, la función coseno de XY, no es una función complicada, y vamos a calcularle sus derivadas parciales. Creo que una muy parecida a esta, ya le habíamos calculado sus derivadas parciales. Si no me equivoco, en vez de coseno era conseno. Entonces no creo que vaya a haber problema para calcular las derivadas parciales de esta función que tenemos acá. Permítanme un segundo. Entonces, ¿quién me regala la derivada con respecto a x de esta función? Sería menos seno de XY por Y. ¿Listo? ¿Qué opinan los demás? Menos seno
Sí, sí, señor. de XY, Y, y voy a ir un poquitico aquí la separación. ¿Y cómo sería la derivada con respecto a Y? Mm, menos seno de XY por X. O sea, esto mismo, pero aquí arriba con una X. Listo, pues muchas gracias. ¿Cuál es la idea de las derivadas de orden superior, tanto para estas funciones como para cualquier otro tipo de función? De hecho, si no estoy mal, cuando trabajamos con funciones vectoriales, también hablamos de derivadas de orden superior, lo que llamábamos la segunda derivada, que por ejemplo, cuando hablábamos de funciones vectoriales, la segunda derivada de la función de posición era lo que llamábamos la aceleración. ¿Cuál es la idea que está en el fondo del cálculo de las derivadas de orden superior? La idea es que cuando yo derivo una función, el resultado es otra función. Es una idea simple y a algunos les parecerá muy boba, pero es una idea que tiene mucho, mucho contenido. Porque si yo digo, si yo tengo esta función y al derivarla me da otra función, ya sea derivándola con respecto a X o con respecto a Y, yo puedo coger esta derivada y volver a derivarla. Es decir, yo puedo calcular la derivada de la derivada. Pero aquí hay un detalle particular con respecto a esa idea de la derivada de la derivada. Es decir, lo que nosotros llamaríamos la segunda derivada. No olviden que la segunda derivada era simplemente derivar sobre la derivada de la función original. La diferencia sustancial en este caso, digamos que el aspecto que hay que tener, que hay que mirar con cuidado, es el siguiente. Esta función de acá, esta derivada, tiene dos derivadas. No sé si me estoy haciendo entender. Esta función de acá, esta derivada de acá, tiene dos derivadas. Pues porque esta función tiene dos variables. Porque yo puedo coger esta derivada y derivarla, por ejemplo, con respecto a X. Y miren la notación que voy a utilizar. F, y aquí es muy conveniente utilizar la notación de su índice. F sub XX. Y f sub xx simplemente es la derivada de esta derivada con respecto a x. Es decir, escoger la derivada con respecto a x y derivarla con respecto a x. ¿Sí me estoy haciendo entender con esa idea? ¿O suena demasiado enredada? Si suena enredada, yo la puedo decir o manifestar de otra manera que de pronto sea más clara. No, profe, Para mí está claro. Está claro. Entonces, lo que voy a poner acá es la derivada de esto con respecto a x. Entonces, miren cómo es la notación. Tengo f y aquí abajito tengo 2x. Eso se lee. Cojo la función f, la derivo con respecto a x, que es esto que hicimos acá, y a esto lo voy a derivar otra vez con respecto a x. ¿Cuánto daría entonces esa derivada fxx? ¿Cuánto daría? Es decir, ¿cuánto daría la derivada de esto con respecto a x? Miremosla con cuidado. Yo aquí tengo esta función donde es menos seno de xy por y. Como voy a derivar con respecto a x, la y es una constante que está multiplicando, la puedo sacar, y ahora voy a derivar este pedacito de acá.
pero la derivada de esto, pues es la derivada de la externa, regla de la cadena, entonces es menos coseno, porque es la derivada de menos seno, evaluada en la interna, coseno de xy, y multiplicado por la derivada interna, pero la derivada interna de x por y, como estoy derivando con respecto a x, pues va a dar y. Y cuando yo hago la cuenta completa, esto me da menos y elevado al cuadrado multiplicado por coseno de x. ¿Vieron qué fue lo que hice ahí o no? Sí, señor. ¿Transparente? Sí, señor. Pero yo les decía que esto tenía dos derivadas, es decir, esta derivada tiene dos derivadas, porque yo a esta derivada la puedo derivar con respecto a x o también la puedo derivar con respecto a y. Y entonces en este caso yo hablaría de f sub x y. Entonces miren la notación como es de sugestiva. Esto lo que me dice es, cojo f, la derivo con respecto a x, que eso ya lo hice acá, y a esto lo voy a derivar con respecto a y. ¿Cuánto daría esa, o cómo daría esa derivada fxy? ¿Cuánto daría? Daría lo mismo, pero con x, ¿no? O sea, quedaría como menos x al cuadrado coseno de xy. ¿Estás No, segura? creo que quedaría menos x coseno de xy. ¿Seguras? Profe, ¿no aplicamos la regla de la multiplicación cuando agregamos? Sí, cierto que sí. Es que miren Sí, lo sí. siguiente, quiero que miren lo siguiente. Aquí, ¿qué voy a hacer? Aquí voy a coger esto y lo voy a derivar con respecto a y. Cuando yo derivo con respecto a y, ni esto es constante, porque como derivo con respecto a y, esto es una función y esto es otra función. Entonces yo tengo que aplicarle regla del producto. ¿Y cómo es la regla del producto? El La primero de derivada x. del primero, que sería menos coseno menos coseno de xy por y por x, porque es la derivada del primero, pero con respecto a y, por el segundo sin derivar, que eso daría y, más el primero sin derivar, que es este de acá, menos seno de xy, por la derivada del segundo, que sería la derivada de y. Pero como estoy derivando con respecto a y, la derivada de y, pues simplemente sería 1. Entonces, en este caso sería menos seno de xy por 1. Y entonces aquí, simplificando signos y todo eso, esto se escribe menos xy por seno de xy, más por menos da menos, menos seno de xy. Esa sería fxy. ¿Y es claro por qué? Sí, señor. Mucho ojo, mucho ojo. Miren, y yo siempre digo esto cuando estoy explicando este tema. El mayor peligro o el verdadero riesgo en el cálculo de derivadas parciales de cualquier orden es perder de vista cuál es la variable con respecto a la cual se está derivando. Aquí estoy derivando con respecto a y. ¿A quién estoy derivando con respecto a y? A la derivada con respecto a x.
pero estoy derivando con respecto a y. Entonces, en ese sentido, yo tengo que mirar esto como si y fuera la variable. En cambio, cuando derivé aquí arriba, como estaba derivando con respecto a x era la variable y por lo tanto esto de aquí era una constante. Por eso es que yo pude sacar la y acá, pero aquí yo no puedo sacar la y, porque es que aquí ya la y no es constante. Aquí la y es variable. Aquí las variables cambian de rol dependiendo de con respecto a quién se esté derivando. A veces son variables, a veces son constantes. ¿Sí estamos de acuerdo en eso? ¿Sí me siguen hasta ahí? Sí, profe. Voy a mover esto un poquitico, a ver hasta dónde me da. Ahora miremos la derivada con respecto a y, que me dio esto de acá. Yo a esto lo puedo derivar con respecto a x o lo puedo derivar con respecto a y. Y miren lo que aparece acá. Aquí me aparecería la derivada de y, o la derivada con respecto a y, derivada con respecto a x. Es decir, aquí ¿qué es lo que estoy poniendo? Este f sub x, ¿qué es? Este f y x es coger la derivada con respecto a y a esa derivada derivarla, pero con respecto a x. Miren lo que da. Voy a hacer esta para que la miren con cuidado. Voy a derivar esto, que es f sub y, con respecto a x. Entonces, ¿cómo lo derivo con respecto a x? Hago el producto. La derivada del primero, que sería menos coseno de xy. Como estoy derivando con respecto a x, la interna va a dar y, por el segundo sin derivar, más el primero sin derivar, que en este caso sería, me gusta que haga esto, ya, menos yx, más, y ahora voy a coger la primera sin derivar, igualitica, voy a poner un paréntesis acá, por la derivada de x. Como estoy derivando con respecto a x, la derivada de x daría 1. Y entonces esto sería f sub yx. ¿Sí me siguen hasta ahí? Sí, señor. Yo quiero que ustedes me regalen entonces f sub y. Es decir, la derivada de esto con respecto a y. A ver si está siendo clara la idea. ¿Cuánto daría esa derivada de y? Menos x al cuadrado coseno de xy. ¿Qué opinan los demás? ¿Sí les dio lo mismo? Sí, señor. Profe, ¿no sería positivo? Esa es una pregunta. ¿Por qué? ¿Por qué daría positivo? Pues ya tenemos el menos seno, pero sacamos el menos. Ah, no Pero me es que digas. ¿cuánto va la derivada de seno? No se me enreden con esos signos de las trigonométricas. La derivada de seno es coseno. ¿Sí o no? Ah, joder, perdón. Profe, Dime.
Es pura casualidad que la derivada de f sub xy y la derivada de f sub yx haya dado exactamente igual. No. ¿No teorema no se pone, no se molestan? Teorema. La palabra teorema no gusta mucho por fuera de los círculos matemáticos. Por eso yo comúnmente lo llamo hecho. No es una casualidad. Si lo voy a escribir así. Siempre y eso es muy útil y ya les voy a explicar por qué. Y aparecen otras mucho más otras igualdades mucho más interesantes. Siempre f x y es igual a f y x. Siempre. No es coincidencia. No es que justamente esta función la haya escogido para que pase eso. Esto pasa siempre. Ustedes lo pueden verificar si quieren, pero pues podemos asumirlo como un teorema, como un hecho ya dado. Y entonces miren lo interesante. Si esto es cierto, que lo es, si esto es cierto, claro que llamar a esto teorema es demasiado pretencioso ahora me parece. Hagámoslo hecho. Hecho. Y esto es cierto, yo no tengo necesidad de calcular esto, porque si ya he calculado f de xy, pues gratis me sale que f de yx va a ser igual a f de xy. Esto es un hecho que podemos utilizar sin ningún inconveniente. Entonces, miren lo interesante. Estas son las llamadas derivadas de segundo orden. Estas de acá. Entonces voy a escribirlo por acá. Estas son las derivadas de segundo orden. Me refiero a fxx, fyy, fxx, fxy, fyx. Voy a pedir un espacio a esto. Vamos a hacer esto. Y fyy. Entonces, en teoría son 4. Pero a la hora de la verdad, yo no necesito calcular todas las 4. Porque yo, como sé que estas dos son iguales, pues calculando esta, ya gratis tengo esta de acá. Entonces eso me ahorra el proceso en el cálculo de las derivadas parciales de segundo orden. Que estas derivadas de segundo orden las vamos a utilizar posteriormente para ciertas aplicaciones. ¿Y me siguen con la idea hasta ahí? Sí, Sí, señor. señor. Vamos a ver qué tanto. Y como siempre, yo la pongo y ustedes le pregunto aleatoriamente a alguien por cada una de las derivadas. Entonces el ejercicio es calcular las derivadas parciales de segundo orden de la siguiente función. Voy a llamarla g. G de xy igual, y me voy con esta, que es relativamente sencilla. ¿Cuál será interesante? Esta. De las que tengo arriba no tengo así una interesante para calcular derivadas de segundo orden. Ah, no, pero esta es de 3 variables. Ah, bueno. Esta idea es para todo el tipo de función, ¿no? Estas son muy tontas para calcularlas. También para derivadas para funciones de 3 variables hay derivadas de segundo orden. Voy a coger un logaritmo. Los logaritmos siempre son chéveres. ¿Dónde está? Logaritmo natural. Ustedes saben derivar logaritmos naturales, ¿cierto? ¿O no?
Vamos a hacerlo interesante. Raíz de X, no, pero así, más, ¿y dónde está la otra? Raíz de Y. ¿Ya que se me lastiman con estas derivadas? Cojan 10 minuticos para calcularme las derivadas de segundo orden. Y le voy a preguntar a los asistentes. ¿Listo? 10 minuticos.
¿Todos de acuerdo con esa derivada que acabo de poner? Sí, señor. Sí, señor. Sí, esa es la derivada con respecto a x. ¿Cómo se haría gxx? Entonces voy a ponerla aquí al ladito. Para calcular las derivadas de segundo orden, naturalmente, lo primero es calcular las derivadas de primer orden. Entonces, si quiero calcular gxx, pues primero tengo que calcular gx. Entonces, pongo g. XX, y eso sería igual a lo siguiente. Como esto es un producto, pues lo hago por regla del producto. Entonces sería primero la derivada de esto con respecto a x. La derivada de esto con respecto a x sería de la siguiente forma. Lo voy a hacer lo más ágil posible, pero si hay algún pedazo que no quede claro, me dicen. Esto es raíz de x más raíz de y a la menos 1. Entonces esto queda menos 1. Me demoro más escribiendo que calculándola. Por un paréntesis antes. Al cuadrado. Por la derivada interna, que sería la derivada de esto de abajo, que sería 1 sobre 2 raíz de x. Por el segundo sin derivar, que es otra vez esto de acá. 1 sobre 2 raíz de x. Más el primero sin derivar por la derivada del segundo. Eso sería x a la menos 1 medio de x a la menos 1 medio bajo el menos 1 medio. Voy a escribirlo así más bien. Ustedes me dicen si les dio lo mismo o no. Menos un cuarto. Sí. Un cuarto, ahora sí. De x a la menos 1 medio se baja. X a la menos 3 medios. X a la menos 3 medios. ¿Y les dio lo mismo o no les dio lo mismo? Sí, señor. Naturalmente esto se puede simplificar, pero yo no les exijo simplificación. Por ejemplo, aquí se puede multiplicar el 2 raíz de x por 2 raíz de x y eso da 4x y simplifica bastante las cuentas, pero digamos que a grandes rasgos esta es gxx. Gx ya es más fácil incluso, porque como estoy derivando con respecto a y, esto es constante, entonces lo puedo sacar rápidamente y lo multiplico
Tengo que ponerlos así. Lo multiplico por la derivada de esto con respecto a y. Pero la derivada de esto con respecto a y es esto de acá por 1/2 raíz de y. ¿Sí les dio lo mismo? Profe, Dime, a mí en GXX, en la primera derivada me dio distinto. ¿qué te dio? Me dio -1 sobre 2 por lo que tiene ahí al cuadrado. X más y raíz de X más raíz de Y al cuadrado por raíz de X. ¿Otra vez? ¿Cómo? -1 ¿Ah? sobre 2 por lo que tiene al cuadrado por raíz de X. ¿Y te dio distinto cómo? ¿Cómo lo hiciste? Por cociente, por cociente. ¿Por cociente? Sí, señor. Pues, profe, la primera derivada me da 0, porque pues lo hago respecto a la segunda, pues la de Y No, no, otra vez, ¿cómo es? -1 por 2 por 2 esto, raíz de por X. raíz de X. ¿No es esto mismo de acá? Ah, no, sí, profe, qué pena. Es lo mismo, ¿no? Es exactamente lo mismo. Que de pronto raíz de X le queda arriba a 1 por lo que uno racionaliza, pero es exactamente lo mismo. Es exactamente lo mismo. Lo pueden hacer por cociente. ¿Yo cómo lo hice? Para clarificarlo. Lo que yo hice fue, en vez de escribir o utilizar, ¿por qué? Yo escribí esto, lo escribí como esto de aquí a la -1. Eso se puede hacer, ¿no? Y ya. ¿Sí o no? O sea, también se podía hacer por cociente, pero a mí me pareció más cómodo hacerlo utilizando la regla de la cadena. ¿Sí estamos de acuerdo o no? ¿O siguen pensando que es distinto? Revísenlo con cuidado. Ver escribiendo la derivada con respecto a y. Pues yo le hice igual a usted y me dio igual. La derivada con respecto a y es esta. Ahora, g de yx, pues esa no hay necesidad de calcularla. Si alguien se tomó el trabajo de calcularlo, pues bien, pero esa no hay necesidad de calcularla, porque nosotros ya habíamos dicho que para cualquier función, sin importar el nombre, derivar xy es lo mismo que derivar yx. Entonces, pues esto es exactamente esto mismo de acá. Igualitico, queda igualitico. Tal vez desordenado, tal vez escrito de otra forma, pero queda igualitico. Y GYY, a ver si lo puedo hacer rápidamente. De hecho, también voy a hacer lo siguiente. GYY es esto mismo, porque es la derivada de esto,
por la derivada de la interna, pero ahora la derivada de la interna me daría esto de acá. Por el segundo sin derivar, que sería este mismo, más el primero sin derivar, por esta de acá, pero con y. Ya lo miro en detalle. A ver si me la creen o no. GY es la derivada de este producto con respecto a Y. Entonces sería la derivada del primero, que la derivada del primero sería hasta acá, incluida la derivada de la interna, por el segundo sin derivar, que sería este de acá, más el primero sin derivar, por la derivada del segundo. No olviden que acá estamos derivando con respecto a Y. Y entonces ahí tendría las 4 derivadas de segundo orden de esa función. ¿Estamos bien hasta ahí? Sí, señor. ¿Preguntas? Amor. ¿Sí estamos claros? ¿Todos? Esta me pareció chévere. Otra que me parece chévere, pero esa sí les queda como ejercicio, y lo discutimos la próxima clase, pero ese es para la casa, es este. Hallar las derivadas de segundo orden de esta función. X a la Y. Se ve sencillita, pero hay que mirarla con muchísimo cuidado. Y aquí hay que estar muy atento a cuál es la variable con respecto a la cual se esté derivando en cada caso. Entonces, esa me gustaría que la trabajaran con calma, que la miraran, y la próxima clase la entraríamos a discutir. ¿Les parece? Listo, profe. Listo. Entonces, pues ya el tiempo se nos agotó. Nos vemos la clase del martes. Muchísimas gracias por su tiempo. Hasta luego, profe, gracias. Que estén bien. Hasta luego, profe. Hasta luego, Gracias, profe. gracias. Hasta luego. Gracias, profe. Hasta luego, profe. Gracias. Hasta luego, que estén bien.